el Zoom. En realidad no podía acceder porque normalmente esto lo abren desde la vedelía o desde el centro de estudiantes, no tengo idea. Normalmente en este horario no doy las clases y me encontré con que quería acceder. Estoy desde hace 20 minutos dando vueltas y no he podido. Les pido disculpas por la demora, chicos. Eh, bueno, veo que ya hay unos cuantos. Eh, Ustedes ya estaban adentro de la reunión, ya habían ingresado con anterioridad. ¿Cuál era la cuestión? Estaban... No, nosotros siempre ingresamos con este mismo ID y contraseña. Generalmente están los chicos del centro de estudiantes que le pasan la posta a los profesores. Pero ayer pasó lo mismo, ayer estuvimos, recién arrancamos como a las 5:10, 5:05, tarde. Claro, bueno, les pido disculpas, realmente no imaginé que iba a tener este inconveniente. Normalmente en las clases de las 18:30 la organización que tenemos es que lo hace directamente el BEDEL, no lo hace en el centro, pero bueno, será cuestión de pedirles a los chicos que lo organicemos un poco mejor. Bueno, vamos a hablar de antijuricidad, según me dijo Estela Fernández Puentes, que es la adjunta que está a cargo de las comisiones del Plan 88. Bueno, ustedes lo que vienen viendo seguramente es todos los presupuestos de la responsabilidad civil, ¿no? Empezaron a ver presupuestos desde hace algún tiempo. ¿Vieron daño, vieron relación de causalidad, vieron factores de atribución o nada? Directamente nada de todo eso, nada, No, Vanessa. vimos un pantallazo así rapidísimo cuando vimos incumplimiento con el doctor Ambos, muy rápido, pero no empezamos más que ahora por la parte histórica, ayer y el martes. Después no vimos nada específico. Bien, bueno, entonces vamos a empezar entonces con lo que sería uno de los primeros presupuestos de la responsabilidad. Seguramente entonces ahora, con mayor detenimiento y profundidad, van a ver los otros tres presupuestos. O sea, para que se genere la obligación de reparar el daño causado, tiene que haber una conducta antijurídica, que es la causante del daño, tiene que haber daño injustamente sufrido o injustamente causado, tiene que haber una relación de causalidad entre esa conducta antijurídica y su resultado, que sea el daño, y además tenemos que tener una razón suficiente como para atribuir a alguien el deber de responder, para asignarle a una persona física o jurídica el deber de indemnizar esos daños, de reparar, de tratar de volver las cosas a su estado anterior, o por lo menos al estado más cercano a cómo estaban antes de que se produzca el hecho dañoso. La antijuricidad es una de las causales de uno de los presupuestos que más se ha modificado. O sea, quizá el que más modificaciones ha sufrido legislativamente, porque nosotros teníamos en el sistema del Código de Vélez-Arfiel una antijuricidad sobre todo formal, una antijuricidad que tenía una conexión directa con el artículo 19 de la Constitución Nacional, con el artículo 18, y que de alguna manera representaba esa idea de que no hay acto antijurídico sin una ley expresa que describa la conducta prohibida. Lo cierto es que en el ámbito penal esa antijuricidad sigue vigente, pero bueno, no es igual que la antijuricidad del ámbito civil, donde la conducta antijurídica tiene una amplitud muchísimo mayor. Y bueno, ya vamos a ver, no se necesita un catálogo exacto, descriptivo y preciso de cuáles son las conductas que se encuentran prohibidas, sino basta mencionar que estamos ante una conducta que en principio es antijurídica porque daña, porque causa daño. Es tan amplio como eso. O sea, vamos a hacer algunas aclaraciones en torno al concepto que vamos a tratar hoy. La primera es que en realidad es el acto, la antijuricidad es lo que se predica de una conducta, y de una conducta que contraría el ordenamiento jurídico. O sea, ¿qué es la antijuricidad? Es
aquello que se predica de la conducta que causa daño y que contraría el ordenamiento jurídico. Fundamentalmente hay una contrariedad entre la conducta obrada y los principios que surgen del ordenamiento jurídico. Como les dije recién, esa antijuridicidad se predica de la conducta. Digo porque van a encontrar por ahí algún artículo suelto, algún trabajo que pueda hablar del daño antijurídico. En realidad está mal expresado, según la opinión que sigue esta cátedra, está mal expresado. Nosotros hablamos de conducta antijurídica, hablamos de daño justo o injusto. O sea, justo es aquel daño que la víctima está obligada a soportar, vamos a ver después los casos, e injusto es el daño que la víctima no tiene ninguna deber de soportar, ninguna obligación de soportar. En cambio, la conducta es adecuada al ordenamiento jurídico o contraria al ordenamiento jurídico, o es una conducta indiferente, es una conducta inocua, en cuyo caso no contraría el ordenamiento jurídico. Les decía también que la antijuridicidad puede ser material o formal. La antijuridicidad formal es aquella que contraría una norma expresa del ordenamiento, una prohibición de hacer, una prohibición de no actuar, una prohibición de omitir, es decir, de abstenerse. En ese caso, cuando hay una prohibición expresa de hacer o no hacer una cosa determinada, bueno, en ese supuesto estamos hablando de la antijuridicidad formal, porque la ley la ha previsto deliberadamente y ha descrito esa conducta de modo tal que la conducta de la gente lo único que hace es ajustarse a la descripción legal. En cambio, la antijuridicidad material es la que abarca por implicancia todas las prohibiciones que el ordenamiento jurídico contiene sin que sean expresas. O sea, no es necesario que haya un catálogo determinado, una lista detallada de cuáles son las conductas que se encuentran prohibidas o cuáles son las omisiones que no pueden cometerse, sino que basta con que la conducta de alguna manera infrinja los principios que surgen del ordenamiento jurídico como para que haya antijuridicidad. Bueno, esta diferencia entre la antijuridicidad material y la antijuridicidad formal fue la que terminó prevaleciendo durante los últimos 50 años del siglo XX en relación al Código Civil de Vélez. O sea, como les dije hace un rato, el Código de Vélez tenía la antijuridicidad formal en los artículos 1066 y 1074. En el 1074 se refería a los actos de omisión. Pero claro, si la única conducta que diera lugar a la reparación de daños fuera aquella que está expresamente prevista por la ley civil, entonces todas las posibilidades que hay de dañar, aunque infrinjan principios generales, no generarían responsabilidad. Por lo tanto, terminó prevaleciendo aquello que llamamos la antijuridicidad material. Y esa antijuridicidad material también está de acuerdo con el artículo 19 y con el artículo 18 de la Constitución Nacional. Ustedes recuerdan, el 19, ningún habitante de la nación será obligado a hacer aquello que la ley no manda, ni privado de aquello que la ley no prohíbe. Bueno, esta es la fuente, en realidad, de la antijuridicidad. Pero eso implica también que está obligado a hacer la que la ley manda, y entre ellos, el principio general que surge del ordenamiento jurídico ha sido identificado como el llamado, en términos latinos, el alterum non laedere, o sea, el no dañar a otro. Los tres principios que se utilizaron durante el derecho romano y que algunos atribuyen a Modestino, a otros a Papiñano, en fin, a los juristas de la ley de citas, eran el dar a cada uno lo suyo, el vivir honestamente y el no dañar a otro. Bueno, el no dañar a otro es ese principio general que ha llevado a caracterizar la antijuridicidad, primero sobre el Código de Vélez como la antijuridicidad material, y que hoy es el resultado en nuestro artículo 1717 del Código Civil y Comercial, que dice: cualquier acción u omisión
que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Y esto funciona de esta manera porque ya no es necesario que una conducta tenga un reflejo de ilicitud previsto expresamente en la ley, porque no se necesita que la conducta que causa daño haya sido ilícitamente generada, sino basta con que el daño sea injustamente sufrido. Entonces, basta con el daño injusto, no es necesario la ilicitud. Entonces esto se desplaza de lo que era la licitud, la juridicidad o la antijuridicidad y la ilicitud a lo que es las causales de justificación. Solo es lícita la conducta que causa daño estando justificada. Si causa daño y no está justificada, es ilícita automáticamente. Esta modificación que la había anunciado o la había trabajado sobre la base de textos italianos, Attilio Alterini, durante los últimos, sí, diría a partir del año 1985, 86, en sus trabajos, en un trabajo que publicó en 1987 que se llama Contornos actuales de la responsabilidad civil, que está en la biblioteca. Es un librito muy chiquitito, pero que tiene todas las claves de lo que va a ser la responsabilidad civil en los próximos 50 años, bueno, que ahora se están terminando casualmente, ¿no? Pero él lo publicó por aquella época y lo que decía era esto: no basta con que el daño haya sido injustamente causado, sin que sea menester, decía Alterini, que la conducta haya sido ilícitamente proferida. Bueno, ¿qué es entonces estas advertencias? Lo que tenemos es, hablamos de conducta, hablamos de antijuricidad material reflejado en este principio del alterum non ladere como base esencial de todo lo que va a ser luego el desarrollo de la antijuricidad en el Código Civil y Comercial. Después puede haber alguna variante, pero en realidad la antijuricidad o la ilicitud es una sola para todos los ámbitos. Es decir, es la contrariedad a la violación del ordenamiento jurídico, tanto en el ámbito civil, penal, administrativo, fiscal, tributario, en todos los ámbitos del derecho que a ustedes les parezca. O sea, sigue siendo esa contrariedad con el ordenamiento jurídico. Y dentro de la materia de la responsabilidad civil, lo que se trata muchas veces es de ubicar cómo funciona en distintos ámbitos. Por ejemplo, los autores suelen hacer una distinción entre la materia de responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva suele estar prevista en función del riesgo como factor de atribución principal. O sea, tanto sea la creación de un riesgo para obtener un beneficio de ese riesgo, como la introducción de una cosa riesgosa en la sociedad para servirse, aunque de ello no se obtenga un beneficio inmediato. Lo cierto es que ahí la discusión es, bueno, la introducción o la actividad riesgosa o la introducción de una cosa riesgosa es una actividad lícita y por lo tanto no es antijurídica. La conclusión, para no demorar mucho en esto, ni complicarnos la vida pensando mucho en estos detalles que discuten sobre todo los doctrinarios, es que la actividad riesgosa o la introducción de una cosa riesgosa se convierten en ilícita en el momento en que esa actividad o esa cosa causan daño. Porque casualmente ese es el momento que lo diferencia. Por supuesto que hay posiciones, y en las posiciones que mencioné recién hay autores de igual jerarquía, calidad, importancia, pero nos parece más razonable todo lo que obedece a seguir este principio de que la antijuricidad es la conducta, la antijurídica es la conducta que ocasiona el daño. En la responsabilidad subjetiva, como se trata de atribuir personalmente un acto, una conducta, sea porque se incumple deliberado o dolosamente una obligación pudiendo cumplirse, sea porque se obra con negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia de los deberes o reglamentos de su cargo, que de eso hablamos cuando hablamos de culpa,
bueno, en ese caso es más fácil compatibilizar, homogeneizar lo que es la conducta antijurídica con la conducta culposa. Pero lo cierto es que la antijuridicidad no es exclusivamente la conducta que causa daño mediante un acto violento, ilícito, no es solamente el choque en la esquina, no es exclusivamente una actitud violenta de quien no está vinculado de una u otra manera con la víctima o con el victimario. No, en realidad también es el incumplimiento contractual, lo que se llama el incumplimiento obligacional. Y en ese caso se habla también de lo que era, por ejemplo, en el Código de Vélez, esto exclusivamente a los fines comparativos, por las dudas, porque en realidad nosotros ya deberíamos hablar exclusivamente del Código, el Código Civil y Comercial. Pero tanto en el artículo 1197 como el 959, lo que se determina es el carácter de ley para las partes de lo pactado en el contrato. O sea, el cumplimiento de un contrato celebrado por las partes, tanto, repito, en el 959 del Código Civil y Comercial, como lo era en el 1197 del Código Civil de Vélez, que decía los pactos realizados en el contrato, bueno, las diferentes cláusulas de un contrato forman para las partes reglas a las cuales deben ajustarse como a la ley misma. Implican violación de la norma, implican violación de esa norma que impone cumplir con lo obligado. Y ahí, en la violación del contrato, también está la conducta antijurídica que causa daño. La antijuridicidad, entonces, es un presupuesto que se predica para lo que antes denominábamos responsabilidad contractual y extracontractual, y hoy denominamos responsabilidad en general, con algunas características especiales para lo que se llama el incumplimiento obligacional. Esos dos ámbitos de la responsabilidad, que han sido unificados por nuestro Código Civil y Comercial, subsisten con algunas diferencias que se ven, por ejemplo, en el artículo 1728 respecto de los distintos alcances de la previsibilidad en el caso de responsabilidad contractual o extracontractual. Pero van a alcanzar no solo a la obligación principal, o sea, alguien que incumple la obligación principal, incumple la obligación de entregar una cosa cierta y determinada, un auto, una casa, un jarrón chino o un ramo de flores, como el que incumple las obligaciones accesorias de esa obligación principal. Y dentro de esas obligaciones accesorias toma alguna relevancia en materia de antijuridicidad lo que se conoce con el nombre de obligación de seguridad. La obligación de seguridad fundamentalmente es una obligación accesoria que toman las partes a los fines de no que el cumplimiento o el incumplimiento no dañe los otros bienes del acreedor. O, en su caso, del usuario. Es una obligación bastante común en el ámbito de los contratos de consumo. Está presente en el artículo 6 de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, donde se dice que las cosas que se entreguen o las cosas que se vendan con fines de consumo no deben generar daño en los otros bienes del consumidor. Lo que se procura es que si el bien que a mí me entregaron, la computadora que me vendieron, no funciona adecuadamente, bueno, por lo menos no me destruya el resto de los electrodomésticos que yo tengo en casa en el momento en que le enchufo. La obligación de seguridad protege desde una función accesoria de la obligación principal del contrato, que es entregar una computadora como corresponde, a los otros bienes del deudor. Bueno, en esto también hay antijuridicidad en el aspecto
accesorio, o sea, en el incumplimiento de la obligación accesoria. Ahora, la antijuricidad de la obligación de seguridad no solo está en el ámbito del consumo, también está, por ejemplo, en el contrato de transporte, en donde el transportista no solo tiene la obligación de llevarlos hasta un lugar determinado, sino que además los tiene que llevar sanos y salvos a un lugar determinado. No sirve que en el medio haya chocado 25 veces y llegue con el coche destruido y con ustedes lesionados. De la misma manera sucede con el contrato de medicina y hospitalización, o sea, el médico no solo se compromete, o el hospital donde una persona se interna, no solo se compromete de alguna manera a tratar, a intentar con una obligación de medios de curar al enfermo, sino que se compromete a no dañarlo, no dañar lo que ya tenía sano, de alguna manera. O sea, se compromete a evitar, por ejemplo, los contagios que puedan provenir de una mala higiene en el ámbito hospitalario. Lo mismo sucede, por ejemplo, en otros ámbitos contractuales, que ustedes van a ver con mucho mayor desarrollo más adelante, como por ejemplo el contrato de trabajo. El artículo 75 de la ley 2744 de contratos de trabajo expresamente determina que lo que se le brinde al trabajador, el ámbito donde trabaje, tiene que evitar, tiene que proteger al trabajador para que no se vea dañado por todos esos elementos. Bueno, ahora, una conducta es antijurídica si causa daño. Por ejemplo, de las personas que estoy viendo acá, la veo a Natalia, ¿no? Natalia Pastoria, que levanta la mano. Natalia, supongamos que yo le debo plata a Natalia y no se la pago. Entonces Natalia inicia el juicio, me ejecuta, me embarga esta computadora por la que estoy hablando, o me embarga alguno de los cuadros que tengo acá atrás, o embarga lo que fuera acá en mi casa. Obviamente me está causando un daño. Pero resulta que ese daño ella no hace más que ejercer regularmente su derecho. Yo no le pagué, no cumplí la obligación, no le entregué la plata que le debía. Entonces no tuvo otro remedio que recurrir a la justicia para que me embarguen bienes, los subasten y de esa subasta ella pueda cobrar, ¿verdad? Que ese es el proceso mediante el cual se cobran las obligaciones o el efecto propio de las obligaciones, según vimos o según vieron ustedes en el 730, ¿verdad? Del código cuando vieron efectos de las obligaciones. Bueno, me está causando un daño. Yo me quedo sin ese cuadro que tengo de atrás, o me quedo sin esta computadora, mi patrimonio pierde un bien. Pero ese daño ella lo está causando en ejercicio regular de un derecho propio. O sea, tiene el derecho de cobrar la plata que yo le estoy debiendo. Y el ejercicio regular de un derecho propio opera en este caso como una causal de justificación. O sea, las causales de justificación borran la antijuricidad del acto. El acto deja de ser antijurídico en el momento en que la causal de justificación desplaza la ilicitud, por ejemplo, el ejercicio regular de un derecho propio. Si van al artículo 1718, van a ver que habla del ejercicio regular de un derecho propio. Ahora, no solo esto tiene que ver con el ejercicio regular de un derecho propio, sino supongamos que Natalia, pudiendo embargar plata que yo tengo en la cuenta bancaria, en vez de embargar la plata, me embarga esta computadora con la que yo trabajo y me gano la vida. Bueno, en realidad a ella no le conviene embargarlo, le conviene directamente hacerse de la plata. Si lo hace es porque pretende causar más daño. En ese caso podría hablarse de la utilización o el ejercicio de un derecho de modo antifuncional, o sea, el derecho no le ha sido reconocido a ella para que me cause mayor daño, sino le ha sido reconocido para que pueda cobrar. Ella, embargando mi cuenta corriente o embargando mi caja de ahorro, cobra. ¿Para qué va a embargar la computadora? Bueno, en ese caso sí habría un ejercicio del derecho, pero no regular, un ejercicio irregular del derecho. Habría una suerte de abuso de derecho, ¿verdad? Entonces no solo vamos a aplicar ese 1718 en el primer inciso,
está justificado el hecho que causa un daño A en ejercicio regular de un derecho, sino también vamos a aplicar el artículo 10, ¿verdad? Que ustedes deben haber estudiado en parte general. Y ese artículo 10 es el que caracteriza el abuso de derecho. Y fíjense que dice: el ejercicio regular de un derecho propio o el propio cumplimiento de una obligación legal o cumplimiento de una obligación legal no pueden constituir como ilícito ningún acto. Y a continuación dice en qué consiste el ejercicio abusivo de los derechos. Entonces, el ejercicio regular de un derecho es una causal de justificación. No lo es el ejercicio abusivo del derecho. Si hay abuso de derecho, no hay causal de justificación, no justifica el acto que causa daño. Pero fíjense que si recurrimos al artículo 10, también tenemos el cumplimiento de un deber legal. O sea, que si la gente, la persona que ha causado el daño, actúa en cumplimiento de un deber legal, en ese supuesto habría una causal de justificación. Desde el punto de vista del Código Penal, del artículo 34, los incisos 3, 4, 5 del artículo 34, donde se justifica casualmente la antijuricidad de la conducta, se habla no solo de la obediencia debida, sino también del cumplimiento de un deber legal. El cumplimiento de un deber legal puede ser por la obediencia debida, o puede ser también porque, supongamos, un funcionario público que toma conocimiento en ejercicio de sus funciones de la comisión de un delito de acción pública está obligado a denunciarlo. Supongamos un juez que en ejercicio de sus funciones, no es que va caminando y ve un delito y está obligado, no es eso, sino en ejercicio de sus funciones toma conocimiento en una audiencia, en un expediente de la comisión de un delito de acción pública, está obligado a denunciarlo. Entonces, la denuncia que haga ese funcionario no es, por más que cause daño y finalmente el denunciado sea sobreseído, absuelto, lo que ustedes quieran, por más que esa denuncia cause daño al denunciado, el hecho no es antijurídico porque el funcionario está obligado a denunciar, porque la ley le impone esa conducta. Entonces, cuando se refiere al cumplimiento de un deber legal, el ejemplo es la obligación del funcionario de denunciar un delito del que toma conocimiento en ejercicio de sus funciones. Otra causal de justificación es el llamado estado de necesidad, que también está en esa parte del artículo 1718. Fíjense, dice en el inciso C: para evitar un mal actual inminente de otro modo inevitable que amenaza a la gente o a un tercero si el peligro no se origina en hecho suyo. El hecho se haya justificado únicamente si el mal que se evita es mayor que el que se causa. O sea, el ejemplo es que estamos todos en un salón, supongamos en la facultad, han vuelto las clases presenciales, imaginemos un futuro cercano en el que volvemos a tener clases presenciales, y se declara un incendio en un rincón del salón, había restos de cosas acumuladas, de golpe alguien tiró algo, se encendió y se declara un incendio. La puerta está trabada, uno de ustedes rompe un vidrio para abrir la puerta, está causando un daño, pero esa conducta está justificada porque se busca dañar un bien de menor valor, cual es el vidrio de la puerta, para salvar un bien de mayor valor, que son las vidas o la salud de quienes están adentro del aula presenciando la clase, que pueden ver en peligro su vida o su salud. O sea, fíjense que coincide más o menos el ejemplo, tampoco me pidan maravillas, no tengo tanta ficción creativa, pero coincide un poco el ejemplo con esta tipicidad que se hace del estado de necesidad que hay acá en el artículo 1718. Fíjense que dice que tiene que ser un mal actual o inminente, de otro modo inevitable, y que la situación además se haya generado no por el propio agente, porque si se generó por el propio agente en realidad no es un estado de necesidad,
Después, que el mal que se evita sea mayor que el que se causa, porque en esto tiene vigencia lo que se llama la doctrina del interés prevaleciente. O sea, si voy a salvar un bien de igual o mayor entidad, o menor entidad, entonces no rige la doctrina prevaleciente. Y fíjense después que en la última parte, aunque eso ya forma parte de los factores de atribución, este inciso C dice, en este caso el damnificado tiene derecho a ser indemnizado en la medida en que el juez lo considere equitativo. Se los menciono, aunque no forma parte del tema para charlar hoy con ustedes, se los menciono porque es uno de los supuestos en los cuales se genera lo que llama una de las situaciones de reparación por equidad. El factor de atribución ya no es un riesgo, actividad riesgosa, obligación de seguridad, garantía, ninguno de los objetivos que conocemos, no es el dolo, no es la culpa, sino es la equidad. Ese es el factor de atribución que antes estaba en el artículo 907 del Código Civil y ahora se aplica en este supuesto. Otra causal de justificación es la legítima defensa. O sea, volvemos a ubicarnos, ¿no? La antijuricidad del presupuesto. El presupuesto significa es toda conducta que causa daño es antijurídica si no está justificada. Con lo cual, ¿cuándo está justificada? Bueno, cuando es en ejercicio regular de un derecho propio, cuando el agente que daña obra en estado de necesidad, o cuando hay legítima defensa. Esos son los tres supuestos que menciona el artículo 1718. Y en el inciso B, que trata la legítima defensa, dice, en legítima defensa propia o de terceros, por un medio racionalmente proporcionado frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no provocada. Bueno, hasta acá todos los requisitos para que opere la legítima defensa. Fíjense que están bastante detallados. Nosotros tenemos una aplicación concreta en el ámbito civil en el artículo 2240, en lo que se llama la defensa extrajudicial de la posesión. Ustedes saben que la posesión es la posesión, la tenencia, son relaciones de poder entre una persona y una cosa. O sea, son esas relaciones que se establecen jurídicamente relevantes con relación a una cosa. Bueno, dice, nadie puede mantener o recuperar la posesión o tenencia de propia autoridad, excepto cuando debe protegerse y repeler una agresión con el empleo de una fuerza suficiente, en los casos en que los auxilios de la autoridad judicial o policial llegarían demasiado tarde. O sea, dirían los críticos de la seguridad en nuestro país siempre o casi siempre. Pero más allá de estas situaciones, quien puede defenderse porque es atacado es en el mismo momento, de forma inmediata, y porque los auxilios de la justicia llegarían demasiado tarde. Alguien que quiere entrar en mi casa, alguien que quiere hacerse de mi auto cuando yo estoy arriba del auto. Esas son situaciones de legítima defensa de la posesión. Bueno, la legítima defensa es una de las situaciones más invocadas, como que desplazan la antijuridicidad, en general, tanto en el ámbito penal como en situaciones del derecho civil. O sea, vamos a repasar un poco los requisitos porque no cualquier defensa es legítima. En primer lugar, tiene que mediar una agresión ilegítima, actual o inminente, se tiene que venir, que genere peligro para intereses no reprobados. O sea, bueno, si yo me robé una cosa y alguien viene a quitármela, no estoy ejerciendo una legítima defensa. La agresión es ilegítima cuando se realiza sin derecho, sea que afecte intereses individuales, sea que afecte intereses colectivos, etc. Después, tiene que haber ausencia de provocación suficiente por parte de quien se defiende, por parte del defensor. No hay legítima defensa cuando alguien provoca a la persona contra la cual después se defiende. Lo más importante también es que haya un medio proporcionado
a la acción. Tiene que haber, obviamente depende de la situación de hecho, eso es ponderación propia de los jueces, pero siempre y cuando sea proporcionado, porque si no, ¿qué se produce? Se produce lo que se llama el exceso en la legítima defensa, y ese exceso es el que es antijurídico, el que es ilícito, y el que genera la obligación de reparar, aunque sea proporcionalmente, a lo causado. Bueno, después, si ustedes siguen mirando en el código, en el artículo 1719, en el siguiente, no en la primera parte donde se habla de la asunción de riesgos, y que es un problema ya de causalidad, no es un problema de antijuricidad, sino en la segunda parte del 1719, van a ver lo que se llama el acto de abnegación. El acto de abnegación es, bueno, como todos nos imaginamos, alguien que se tira al agua para salvar a alguien que se está ahogando. Hay una persona que ingresa a un edificio incendiado para salvar a otra persona. Ese es el acto de abnegación, donde se ponen en riesgo. Dice, quien voluntariamente se expone a una situación de peligro para salvar la persona o los bienes de otro, tiene derecho, en caso de resultar dañado, a ser indemnizado por quien creó la situación de peligro, o por el beneficiado por el acto de abnegación. Y acá dice, en este último caso, el beneficiado por el acto de abnegación la acción procederá únicamente en la medida del beneficio del enriquecimiento. Esto ha sido muy criticado. Prácticamente ha sido denostado, diría, esta solución, tanto por López Mesa, como por Calvo Costa, como por Bierba, Silvestre, Ossola, Azar, todos los que han escrito de obligaciones en materia del Código Nuevo han criticado muy ácidamente esta solución, porque en realidad no parece muy justa, parece bastante injusta. Y finalmente una situación de consentimiento del damnificado. El consentimiento del damnificado es, bueno, obviamente alguien consciente en someterse a una situación de riesgo. Yo me voy a operar, me tengo que operar del mate, como Maradona, o me tengo que operar del corazón. Bueno, yo de alguna manera sé que tengo algún riesgo, y sobre todo si tiene que en el medio haber alguna ablación o algo por el estilo. Bueno, en esos casos hay un consentimiento libre e informado, tiene que ser el consentimiento del damnificado, siempre y cuando no constituye una cláusula abusiva, por ejemplo, el supuesto que yo puse, del contrato médico, libera la responsabilidad por los daños derivados de la lesión de bienes disponibles. O cuando yo expresamente me someto a una situación de riesgo no habitual. Supongamos que yo a mis años, a mí se me ocurre, no sé, hacer aladeltismo desde un cerro Bariloche. Bueno, y yo en realidad nunca hice una cosa por el estilo y no tengo la preparación física suficiente y no me encuentro en condiciones de tolerar o de poder manejar ese tipo de cosas, y sin embargo consiento en asumir ese riesgo. Me tiro en paracaídas, me tiro en ala delta desde un cerro sobre el lago, que ustedes elijan, y bueno, obviamente estoy consintiendo la situación especial. Yo me someto a ese riesgo. La persona que me alquiló la delta o que me indicó, me llevó hasta la cima y me dijo cómo tirarme, no va a ser responsable. Esto se vio reflejado en un caso, este ejemplo que yo pongo del aladeltismo, no lo pongo por casualidad, sino porque es un fallo que lo pueden buscar, que se llama Cohen, C-O-H-E-N, Cohen con provincia de Río Negro, que es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde en realidad se identificó esta suerte de consentimiento de la víctima con un supuesto en el que se desplaza la antijuricidad por algún voto, y otro voto lo sostuvo como culpa, un supuesto de culpa de la víctima que excluye la causalidad. Bueno, igual con esto yo les doy un panorama nada más de la antijuricidad. O sea, la antijuricidad es uno de los requisitos que ha ido desapareciendo como requisito de antijuricidad formal.
ha pasado rápidamente al material y ha pasado a decir toda conducta que causa daños antijurídica, salvo que esté justificada. Y está justificada con las causales de justificación. Y opera en los ámbitos principales del ámbito contractual, o en las obligaciones accesorias, o en el ilícito, y a diferencia del ámbito penal no exige una determinación tipificante de las conductas, no hay tipicidad, sino que hay una tipicidad genérica que tiene que ver con el principio de no dañar a otro. La conducta antijurídica, además, puede ser justificada por la legítima defensa, por el ejercicio regular de un derecho propio, por la obediencia debida, por el acto de abnegación o por el consentimiento del damnificado. Bueno, yo creo que mañana, Estela, o mañana no, perdón, mañana sábado. Sí, tengo que darle una clase a Carlos Group, pero mañana sábado ustedes no tienen clase, ¿verdad? Bueno, el lunes o el martes, cuando tengan clase, Estela les va a profundizar un poco más esto de las causales de justificación, se los va a dar más en detalle. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿se entendió? Bueno, me alegro. Bueno, entonces me despido de ustedes, que les vaya muy bien. Suerte si no los veo. Hasta Gracias, luego. profesor. Gracias, profesor. Buen fin Chao, de buenas semana. tardes.